Buenas, mis queridos niños de catecismo, los más pequeñitos del primer curso de comunión. En la lección 17 vamos a ver el sacramento de la confesión, que es uno de los poderes que Jesús le dio a sus apóstoles, que él tenía primero, ¿no? Ustedes se acuerdan que Jesús en su vida hizo muchos milagros. Y hizo milagros con los cuerpos de la gente que curó, que había ciegos y los curaba para que podían volver a ver. Había sordos que nunca habían podido escuchar nada y Jesús les tocaba con saliva a los oídos, decía unas palabras y de repente empezaban a escuchar sonidos y cosas que nunca habían escuchado o que hace mucho tiempo que no podían escuchar. Y gente con la mano torcida y no sé qué, y Jesús decía una mano, estira la mano, y Jesús, y las personas... Jesús hizo muchos milagros curando los cuerpos. Pero esos milagros, con ser muy grandes, incluso grandes como la resurrección de un muerto, Lázaro en el momento está muerto, enterrado en el sepulcro hace 4 días y Jesús grita, Lázaro, sal fuera. Y el muerto sale afuera, así, se levanta y empieza a caminar. Impresionante, impresionante. Pero esos milagros, con ser impresionantes y ser grandiosos, no son los milagros más grandes que hizo Jesús. Los milagros más grandes que hizo Jesús son milagros escondidos, son milagros en el alma, no en el cuerpo. Porque el alma es más importante que el cuerpo, por eso mismo los milagros hechos en el alma son milagros más grandes. Jesús hizo milagros sobre las almas, y los milagros más grandes sobre las almas es resucitar un alma muerta, y un alma muerta por el pecado mortal. Un cuerpo muerto, ¿por qué está muerto? Porque está el cuerpo y el alma y se muere cuando se separa del alma. La vida del alma es Dios. Mientras el alma está unida a Dios, está viva. Y cuando el alma se separa de Dios por el pecado mortal, decimos que el alma está muerta. Un alma en pecado mortal es un alma muerta. Y para resucitarla hace falta volverla a unir a Dios, volver a darle la gracia santificante en esa alma. Entonces, un día ocurrió que a Jesús le trajeron una mujer pecadora que había cometido un pecado horrible. Tan grave era ese pecado que los que le trajeron, los fariseos, los judíos, la trajeron, la pusieron delante así, ¡pum! Mira, a esta mujer la hemos sorprendido en tal pecado que es un espanto grandísimo. Y Moisés decía, en la ley decía que estas mujeres hay que matarlas a pedradas, hay que tirarles piedras hasta que mueran. ¿Tú qué dices? Querían ver qué era lo que decía Jesús, porque Jesús tenía fama de ser muy bondadoso, muy misericordioso con todos, entonces querían ver a ver si él contradecía la ley o no la contradecía, en público, que lo haga enfrente de todos, para que pierda su fama, o pierda su misericordia, si la seguía. Y entonces Jesús estaba agachado escribiendo en la tierra, con el dedo en la arena, y no le dio mucha importancia a lo que decían estos hombres. Vamos, ¿qué dices? Le insistían. Entonces Jesús, dejando de escribir, se levantó. Bueno, si hay que pedrarles lo que está mandado en la ley. ¿Queréis justicia? ¿Queréis aplicar la ley? Bueno. El que sea justo, es decir, el que no tenga ningún pecado, pues entonces que tire la primera piedra. Después pueden tirar todos los demás. Pero el primero, que sea justo, que no tenga ningún pecado. Y mientras tanto Jesús se volteó a ver a la mujer adúltera que estaba postrada en el piso, llorando y muy arrepentida. Jesús veía en el alma de esa mujer pecadora, veía el pecado mortal, veía esa alma que estaba muerta, con este pecado, con este otro, con tal cosa. Veía en particular ese pecado tan feo que por la cual la quería matar. Pero sobre todo Jesús veía que esa mujer se arrepentía, que le dolía mucho su pecado. Y entonces, ¿qué pasó cuando Jesús le dijo a los judíos, el que no tenga ningún pecado que tire la primera piedra? Todos empezaron a mirar dentro suyo y decían, uy, yo tengo pecados tan graves como los de esta mujer. Yo no tengo derecho a tirar ninguna piedra. Más bien merecería que me tiren piedras a mí. Yo tendría que morir por mi pecado. Y entonces la piedra que tenían en la mano preparada para tirar, la dejaban caer al piso y se empezaban a ir. A medida que se iban dando cuenta, los más viejos primero, porque tenían una vida más larga, tenían mucho más pecados. Y se daban cuenta que no tenían derecho a tirar las piedras. Y se iban. Y quedó solo Jesús y la mujer. Y Jesús, que era el único que tenía derecho a tirar la piedra,
Porque como Dios era el creador, el que había sido realmente ofendido por el pecado. Y además como hombre era purísimo, inmaculado, no tenía ni un solo pecado porque era Jesús, imagínense. Él que podía tirar una piedra. Fíjense lo que le dice. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Nadie te ha castigado? ¿Nadie te tiró una piedra? No, Señor. Bueno, pues yo tampoco te voy a tirar una piedra. Pero ojo, vete y no peques más. Jesús la perdona, resucita esa alma, la vuelve a unir con Dios, pero le exige para eso, además del arrepentimiento que tenía, vete y no peques más. Quiero que tengas el deseo, el propósito, que quieras nunca más pecar. ¿Sí? Ese poder tenía Jesús, y otra mujer también le dijo una vez, ten confianza, hija mía, tus pecados te son perdonados, te los perdono yo. Y así Jesús fue resucitando muchísimas almas. Y ese poder de resucitar las almas, Jesús se los dio a sus apóstoles, a los 12 más íntimos, a sus discípulos preferidos, favoritos, que iba a enviar después por todo el mundo. Jesús le dio el poder de perdonar los pecados, en particular los pecados mortales, de resucitar las almas. Y ese poder nosotros, el sacerdote lo ejerce por la confesión. Por la confesión. Se los dio cuando dijo, sopló sobre ellos, dice el Evangelio, y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. Jesús le da un poder absoluto de perdonar o de retener pecados, es decir, de no perdonar. Si quieren perdonan y si quieren no perdonan. Pero no por capricho, sino porque se fijan los sacerdotes si están arrepentidos o no están arrepentidos de sus pecados. Si están arrepentidos y no quieren pecar más, entonces el sacerdote en nombre de Dios y con el poder de Dios perdona los pecados. Es más, es Jesús mismo que perdona los pecados cuando alguien se va a confesar. ¿Qué es bueno saber? ¿Qué es necesario saber? Y es necesario saberlo para su vida y para el examen. Así que presten mucha atención a lo que viene ahora. Importantísimo. El que no sabe esto va a estar en problemas. Para hacer una buena confesión. Yo quiero que me perdonen mis pecados. Quiero que Jesús... Porque nosotros... Sí, después del bautismo teníamos el alma súper blanca. El espejo de nuestra alma era limpísimo, blanquísimo. Nuestra alma estaba bien unida con Dios. Y sin embargo, ¿qué pasó hasta ahora? Pues seguramente ya la ensuciamos mucho, ese espejo tiene tierra, tiene arañazos, tiene cosas, y quizás hasta lo rompimos. Quizás nuestra alma hasta está muerta por el pecado mortal, por algún pecado muy grave que hayamos cometido. Quizás nuestra alma está muerta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Acercarnos a la confesión. Y para hacer una buena confesión, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero, recordar cuáles son los pecados que yo tengo, porque tengo que decírselos al Padre. ¿Cómo voy a hacer si no me los recuerdo? Entonces, dedicar un ratito, pedir a la Virgen, Virgencita, ayúdame a recordar los pecados, sobre todo los más graves que haya cometido, para poder decírselos al Padre. Y ahí tratar de recordar, bueno, cuando yo era chico hice esto, después no sé cuánto, tacatá, hice esto, hice lo otro, uy, qué mal que estuviera eso. Bueno, una vez que me acuerdo de los pecados, me tengo que arrepentir. Ay, qué cosas malas que hice. Realmente soy muy malo. Mira las cosas, esto y lo otro, y tal cosa. Bueno, perdón, Jesús mío, no quiero hacerlo más. Yo realmente... Arrepentirse y querer nunca más pecar. Señor, voy a hacer todo lo que esté de mi parte y te pido que me ayudes con tu gracia. No quiero cometer estos pecados nunca más, nunca más. Ayúdame, por favor. Yo propongo, no quiero. Yo prefiero morir que cometer un pecado grave. Prefiero morir que pecar. Y después, cuando ya tienen todo eso, entonces ahí sí se acercan al sacerdote, se arrodillan y ahí le cuentan sus pecados. Tienen que acordárselos bien, si necesitan alguna vez lo pueden anotar sin que nadie lo lea, es un papelito suyo. Lo leen y ahí le dicen, Padre, cometí tal pecado, tal otro, bien arrepentidos, bien sinceros, bien claros en lo que están diciendo, ¿sí? Le cuentan todos los pecados, cometí esto, cometí lo otro, lo cometí tantas veces, porque hice mal, no sé qué, no sé cuánto. Y después
el sacerdote les va a decir, miren, no sé qué, un poquito lo que dice Jesús. Vete y no peques más. Va a ser un poquito eso. Le va a explicar por qué está mal lo que hicieron, qué es lo que tienen que hacer para mejorar, y les va a poner una penitencia. ¿Qué significa eso? Que van a hacer algo para mostrarle a Jesús que lo quieren. Así como antes pecaron y le mostraron a Jesús que no lo querían, ahora tienen que hacer una cosa buena, que puede ser una oración, rezar los 5 Ave Marías, puede ser una cosa más grave, una peregrinación, puede ser lo que quieran que el sacerdote les ponga, pues eso para mostrarle a Jesús con una acción, con una obra, mostrarle a Jesús que lo aman. Así como antes con una obra el pecado le mostraron que no lo querían, ahora le tienen que mostrar con una obra que lo quieren. Entonces el sacerdote le va a poner una penitencia y ustedes tienen que cumplir esa penitencia. Y todo esto es necesario para hacer una buena confesión. Porque si yo no quiero recordar los pecados, pues sí, estoy arrepentido de todo, no tengo ganas de pensar en eso, y hago el resto, pues estoy haciendo una mala confesión. Y quizás ni siquiera se me perdonen los pecados. Si yo sí recuerdo los pecados, me arrepiento, sí, realmente es una cosa mala lo que hice, le cuento los pecados al Padre, cumplo la penitencia, pero después quiero seguir haciéndolo, no quiero dejar de hacerlo porque es re difícil dejar de hacerlo, sí, no quiero. Entonces, no estoy arrepentido de verdad. Me duele, sí, pero el arrepentimiento es esto, es querer nunca más pecar. Entonces, pedirle mucho a Jesús cumplir con todas estas cosas. Por ejemplo, si yo tengo todo esto, recuerdo mis pecados, me arrepiento, no quiero pecar más, quiero cumplir la penitencia, pero no se los quiero contar al Padre porque me da mucha vergüenza, ¿Qué va a pensar el Padre de mí? Pues mire, lo que va a pensar es lo mismo que Jesús pensaría, que usted está arrepentido. Que usted fue malo, sí, pero ahora está bien, está haciendo las cosas bien, está contando los pecados. Nunca tengan miedo ni vergüenza de contarle los pecados al sacerdote. Eso es una estrategia del demonio. El demonio quiere que no cuenten los pecados porque sabe que si no se los cuentan, entonces no se les perdonan. No hacen una buena confesión. El demonio cuando uno está a punto de pecar, tranquilo, después te confesás, sí, cometés ese pecado, no pasa nada, después te confesás. Sí, después de que uno lo comete, ¿qué va a pensar el Padre de vos si se entera que hiciste tal cosa y tal otra? No, mejor no te confieso. Si te confiesas, no le digas ese pecado o dilo de tal manera que parezca otro, que no se note. No. Hay que contarle bien, claramente los pecados al sacerdote, sin vergüenza, sin miedo. El sacerdote nunca se los va a contar a nadie. Y está todo el tiempo escuchando pecados de todo el mundo. Nunca se va a acordar de sus pecados, de cuáles fueron, ni los va a regañar, ni se va a enojar. Al contrario, va a estar muy contento de que ustedes vengan arrepentidos a que se les borren los pecados. Porque si vienen a contarle los pecados no es porque los quieran, es porque justamente se los quieren sacar de encima. Los cometieron y quieren que se les perdone. Dice Jesús que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse porque no cometieron pecados. Pues así el sacerdote. Casi que cuanto más graves son los pecados que uno le cuenta al sacerdote, más contento se pone porque, mirá cómo resucitó Jesús a esta alma. Impresionante, estaba muerto de años a veces, 50 años. Uno se pone muy contento un día que pudo confesar a una persona que tenía 50 años sin confesión o que tenía tantos pecados o que tenía cosas tan raras y tan embrolladas ahí que, Jesús lo resucitó y esta alma va a ser buena y va a llegar al cielo. Bendito Dios. Bendito sea Dios y qué alegría que da. Además el sacerdote nunca se lo va a contar a ninguno. ¿Sabes lo que me contó? No, me dijo que esto, que... No. Eso no se puede. Prefiere morir el sacerdote antes que contar los pecados. Es más, hay sacerdotes que han muerto para no contar un solo pecado. Por ejemplo, San Juan Nepomuceno, que es conocido como el mártir de la confesión. ¿Saben por qué? Porque resulta que era el confesor del rey y de la reina. Sobre todo de la reina, él confesaba a la reina. Entonces estaba el rey y la reina venía y se confesaba y le contaba sus pecados. Entonces él escuchaba la absolución, le perdonaba sus pecados, le daba la penitencia y se iba. Y el rey en un momento empezó a sospechar de la reina si la reina estaba cometiendo tales pecados o no los estaba cometiendo. Pero ¿será que la reina los comete o no los comete? Y se le ocurrió una idea. Ya sé quién sabe esto. El padre. Si ella se lo cuenta todo al padre. Entonces mandó llamar al padre Juan Nepomuceno. Padre, venga para acá. Necesito pedirle un favor. Entonces todo en confianza. Mire,
yo sé, la reina es muy buena, pero yo tengo sospecha de si ella está cometiendo tal cosa o tal otra. ¿Usted me podría decir si ella está cometiendo? Yo sé que usted ella le cuenta todo en confesión. Yo no se lo voy a decir a nadie, simplemente para hacerle un bien a la reina. No, disculpe su alteza, majestad, pero lo que yo oigo en confesión es Jesús que lo oye y yo no puedo contarlo. No puedo contar absolutamente nada de eso. ¿No me lo va a contar? Eso es traición a la corona, ¿no? Usted tiene obligación de contar lo que... Mire, si usted me lo cuenta yo le podría dar mucho dinero. Soy el rey, ¿sabe? Podría usted arreglar muy bien su situación y seguir adelante. No, majestad, no entiende, yo no puedo. No puedo contarlo. Si no me lo cuentas, vas a morir. Vas a morir como castigo por la traición que estás haciendo al rey. ¿Cómo vas a ocultarle los pecados de la reina al rey? Majestad, yo no los conozco, los conoce Dios. Se enojó el rey. ¡Ah! Agarran a este hombre, lo atan de pies y manos. Y cuando se haga de noche lo tiran al río. Y eso hicieron. Lo ataron. Y Juan Nepomuceno, atado, iba rezando a Dios: Señor, te ofrezco mi vida. Yo no tengo problema en morir, pero no quiero contar nada de lo que me han dicho en la confesión. Porque te lo dijeron a ti, Jesús mío, no a mí. Yo eso no lo tendría que saber. Y entonces lo tiraron y se ahogó. Murió ahogado, sin poder respirar abajo del agua. Murió ahogado por no decir ni una sola palabra de lo que la reina le había dicho en la confesión. Y así cualquier sacerdote de nosotros está dispuesto a morir antes que contar un solo pecado de confesión. Y además que no sé si podría, porque no me acuerdo nada. Es imposible recordar la cantidad de pecados que uno recuerda en confesión y quién fue el que los dijo. Así que, bueno, agradezcámosle infinitamente a Dios nuestro Señor que nos regala realmente esta posibilidad. Imagínense si con un solo pecado mortal nuestra mano murió el alma, listo, al infierno. Ya no hay manera de resucitar. Si murió, murió. Un pecado mortal, al infierno. Bueno, seguí viviendo, pero te vas a ir al infierno. Me muero. No, nuestro Señor realmente nos regala la posibilidad de resucitar las almas, no una, sino muchas veces, pidiéndonos siempre: por favor, no peques más, pero nos perdona y nos cura y nos resucita. Por favor, no peques más. Por favor, no peques más. Bendito sea Dios que, a pesar de todas nuestras miserias y todos nuestros pecados, nuestro Señor nos regala la posibilidad de arrepentirnos, de perdonarnos los pecados y de poder ir al cielo, que es lo más importante. Bueno, niños, que Dios me los bendiga y prepárense bien para hacer una buena confesión. Y estas 5 cosas se las tienen que saber de memoria. Acuérdense con los dedos de la mano. Recordar los pecados. Arrepentirse. Propósito de enmienda. Contarle todos los pecados al Padre y cumplir la penitencia. Bueno, se los dejo.